a la última sección del libro de Job, Today we enter the last section of the book of Job, de este libro, de este capítulo 42, of chapter 42, donde vamos a ver una imagen de la restauración que Dios trae a la vida de Job. where we're going to see an image of the restoration that God brings for Job. Sí, vamos a leer del versículo 10 al 13, And we're going to read verses 10 to 13, Job 42. Job 42. Dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dejemos allí. Aquí tenemos lo que Santiago llama el fin del Señor. Here we have what James calls the goal of the Lord, O el propósito del Señor. or the purpose of the Lord. Se lo puede ver en Santiago 5:11. You can see that in James 5:11. Dios revelando su compasión y su misericordia. God revealing his compassion and his mercy. Pero quiero que tengamos muy en mente esto But I also want us to keep this in mind mientras analizamos esta porción. while we analyze this portion. Dios aquí no es que se haya vuelto compasivo y misericordioso con Job. Here it's not like God all of a sudden turned merciful and compassionate towards Job. No, Él siempre ha sido compasivo y misericordioso con Job. No, he has always been compassionate and merciful with Job. El carácter de Dios es inmutable. God's character is immutable. Es la compasión y la misericordia. He is compassion and mercy. Tengamos presente que Dios es amor. Let's keep in mind that God is love. Él no siente amor He doesn't feel love como si tuviera la expresión de un sentimiento dentro de él. as if it was an expression of a feeling within him. Él no experimenta el amor como lo experimentamos nosotros, He doesn't experience love like we experience it porque Él es el amor. because he is love. Él es la expresión y el significado del amor. He is the expression and the meaning of love. Eso es lo que siempre debemos recordar cuando analizamos estos capítulos. And that is what we should always remember when we analyze these chapters. Él todo lo hace y todo lo ve a través de lo que Él es. That he does everything and sees everything through who he is. Amor. Love. Y aunque nos somete a momentos de pruebas, And even though he submits us to moments of trials, a momentos de presiones y dificultades, moments of pressure or difficulties, ¿quiénes no han vivido momentos de presiones que uno dice, pero qué es esto? who hasn't lived moments of difficulty that you ask yourself, what is this? Y uno trata de buscar el culpable por todo lado. And you're seeking who to blame everywhere. Quizás así como lo hizo Job. Maybe just like Job did. Esos momentos no es porque algo extraño para Dios pueda estar pasando. That moment is not as if something strange was happening for God. O no es simplemente porque es que Dios está molesto y enojado conmigo. And it's not something like as if God was angry towards me, Sino más bien porque Él es compasivo y misericordioso con nosotros. but instead it is because he is compassionate and merciful with us. Así que si aprendemos a esperar en Él, So if we learn to wait on him, llega el momento donde lo veremos tan claramente como ahorita Job lo está viendo. the time will come when we will see him so clearly like Job is doing it here. Pero necesitamos aprender la llave para esto. But we need to learn the key for this, Una llave que nos cuesta muchísimo cargar. a key that is very hard for us to carry. Necesitamos aprender a esperar. We need to learn how to wait. Dígale a su corazón, Tell your heart, necesito aprender a esperar. I need to learn how to wait. Creo que es lo que más se nos dificulta a todos los hombres. And I think that's the most difficult part for men, Esperar. to wait. ¿Por qué? Why? Porque tenemos un apego profundo y constante con las emociones. Because we have a constant and deep attachment with our emotions. Somos seres emocionales. We are emotional beings. No es malo. It's not bad. Lo malo es el apego que tenemos a las emociones. What's bad is the attachment that we have to emotions.
Pasa casi lo mismo como con la comida. And it happens the same way with food. La comida no es mala, Food is not bad, pero cuando te toca ayunar sientes desesperación but when you have to fast, you feel that desperation por el apego que tenemos a esa sensación de placer que nos da la comida. because of the attachment that we have to that sensation of pleasure for food. Vivimos de muchas emociones y sentimientos. We live out of many emotions and feelings. Por eso a todos los hombres nos cuesta esperar. That is why for all men it's difficult to wait. Nos encanta vivir de las buenas emociones, We love to experience good emotions de la gratificación y el placer constante. and the constant gratification and pleasure. Y esta es una de las primeras cosas que Dios comienza a trabajar con los suyos. And this is one of the first things that God starts to work on with his people. Tenga en mente, Keep in mind, si usted es pueblo de Dios, if you are part of the people of God, si usted es consciente de que Dios le ha llamado con un propósito eterno, if you are conscious that God has called you with an eternal purpose, lo primero que Dios va a empezar a trabajar profundamente en nosotros en varias etapas the first thing that God will start to work in us deeply in many phases, es aprende a esperar. it is for you to learn to wait. Ay, ¿por qué, Señor? Why, Lord? ¿Por qué el Señor lo primero que hace es enseñarnos a esperar? Why is it the first thing that God does is to teach us how to wait? Porque es ese estado de desesperación, Because that state of desperation, de buscar placer y gratificación constante, to always seek pleasure and gratification, el que impide el verdadero crecimiento espiritual. it is what stops true personal growth. Es lo que impide el vivir de las emociones, es lo que impide el fortalecimiento del ser interno. It is what stops the strengthening of your internal being. ¿Por qué? Why? Porque automáticamente nos lleva a inestabilidad. Because it automatically leads us to instability. Oh, como no sale como yo quiero. Oh, because things don't go my way. Ahorita salió como yo quiero. Oh, now everything's going my way. So, Y vive peleándose con todo lo que encuentra. and you live fighting and clashing with everything you find, Y decaemos and we fall por estar pegados a algo que Dios no se apega. because we are too attached to something that God is not attached to. Dios empieza a trabajar para fortalecer nuestro ser. God starts to work to strengthen our being. La inestabilidad afecta todo en el hombre. Instability affects everything in man, Desde la autoestima, que tiene que ver con la parte interna, from self-esteem, which has to do with the internal part, hasta la salud, que tiene que ver con la parte externa. to even your health, which has to do with the external part. Todo se afecta por no saber esperar. Everything's affected because we don't know how to wait. Por eso la Biblia es que nos exhorta tanto a no vivir por las emociones. That is why the Bible exhorts us so much to not live by emotions. Puedes sentirlas, You can feel them, puedes disfrutarlas, you can enjoy them, pero no puedes ser controlado ni dirigido por ellas. but you cannot be controlled nor directed by them. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, That's why Paul tells the Galatians, vivan en el Espíritu, live in the Spirit, caminen en el Espíritu. walk in the Spirit. El domingo hablaba con un hermano y On Sunday, I was talking to one of my brothers hablando sobre estas dos etapas en el cristiano. and speaking about these two phases in a Christian, Vivir en el Espíritu, to live in the Spirit caminar en el Espíritu. and to walk in the Spirit. Son dos cosas diferentes. They're two completely different things. Necesitamos a vivir y a caminar en el Espíritu. We need to live and to walk in the Spirit. Y estas dos cosas solo funcionan por el oído, And these two things only work by hearing, por nada más, nothing else. prestando atención y siguiendo lo que Él nos está hablando. By paying attention and doing what He is speaking to us. Mire, el salmista lo expresa en uno de los salmos más hermosos. Look, the psalmist expresses this in one of the most beautiful psalms. Todo esto que estoy diciendo lo expresa en el Salmo 40. Everything that I'm saying, he expresses is in Psalms 40. Él dice, pacientemente esperé al Señor. He said, I waited patiently for the Lord. Esto es tiempo. That's time. Pacientemente quiere decir que le tocó esperar. Patiently means that he had to wait. No fue que
me senté y ya el Señor respondió. It wasn't like I sat down and the Lord answered. Pacientemente esperé al Señor. I patiently waited for the Lord. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. And he turned to me and heard my cry. Y dice, y me hizo sacar del pozo de el que no nos gusta, de la desesperación. And he said, and he lifted me out of the pit of despair. Mire lo que dice el salmista. Look at what the psalmist says. Él no dice, me guardó de no caer en el pozo de la desesperación. He didn't say he kept me from falling into the pit. Él no dice, inmediatamente me sacó del pozo de la desesperación. He doesn't say either that he immediately got him out of the pit. No, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. He said he lifted me out of the pit of despair. Y después continúa diciendo todo lo que produce la espera. And then he continues speaking about everything that waiting produces. Puso mis pies sobre peñas de reposo, mis pasos, puso cántico nuevo. He set my feet on soil ground and steadied me as I walked along. ¿Qué de lo que desea Dios hacer en nosotros en esa espera? What is God seeking to do in us while we wait? Él busca revelarnos su propio corazón. He wants to reveal his own heart to us. Esto es lo que ha pasado con Job. That is what's happening with Job. Le está mostrando que él es compasivo y misericordioso. He is showing Job that he is compassionate and merciful. Así que cuando al final de toda la espera podemos abrir los ojos y ver todo desde otra perspectiva. So that at the end, after waiting, we can open our eyes and we can clearly see everything from a different perspective. Empezamos a darnos cuenta que lo que él estaba haciendo era mayor We start to realize that what he was doing was greater. y era mejor que cualquier otra cosa que nosotros hubiéramos planeado. And it was better than anything that we could have ever planned. Pero en ese momento uno está enfatizado, Señor, 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 Señor. But at that time, you're just like, Lord, Lord, Lord. No me escuchas. You can't hear me. No me miras. You don't see me. No te acuerdas de mí. You don't remember me. No olvidemos, Dios nunca dejó de ver a Job. Let's remember that God never stopped seeing Job. Pero Job no veía a Dios. But Job could not see God. Hay un hermoso pasaje en Lamentaciones. There's a very beautiful passage in Lamentations, Lamentaciones se le atribuye a Jeremías, and it is attributed to Jeremiah. que creo que es bueno que lo aprendamos para meditarlo en los momentos de presión. And I think that it's very good for us to learn it, to meditate it in moments of depression. Cada vez que atravesamos una prueba de aflicción, lo tengamos en mente. That every time that we go through a trial of affliction, we keep it in mind. Y es Lamentaciones 3, 31 al 33. And it is Lamentations 3:31 to 33. Le leo, dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Mira lo que declara aquí. Look at what's declared here. Él no aflige ni entristece a los hombres porque simplemente le dio la gana. He does not hurt or cause sorrow in men simply because he felt like it. Él no aflige a los hombres simplemente porque le dio la voluntad de afligirlos. He does not hurt men just because he felt like hurting them. Lo hace porque nos ama y sabe que lo necesitamos a él. He does it because he loves us and because we need him. Pero él no lo hace a la ligera, But he doesn't do it like lightly or rushed, como sin tener compasión de nosotros. as if he had no compassion towards us. Él siente con nosotros el dolor de lo que atravesamos. He also feels the pain of what we go through. Hay pasajes hermosísimos que lo demuestran. There's passages very beautiful that show it. Y el más hermoso es Jesús y Lázaro. And the most beautiful one is Jesus and Lazarus. Jesús se demora más tiempo para que ellos caigan en aflicción. Jesus delays so that they can go into affliction. Lázaro murió.
oh, Lazarus is dead. Él iba a ir a hacer el milagro. He was gonna go to do the Él no miracle. llegó tarde como María le dijo. He wasn't there late, like Mary said. Él llegó a tiempo. He got there right on time. Él sabía que llegaba a hacer el milagro, levantar a Lázaro de los muertos, He knew that he was going to perform that miracle to raise Lazarus from the dead, para que la gloria del Señor fuera vista. so that God's glory would be seen. Pero ¿qué pasó? But what happened? Él sabía lo que iba a hacer, He knew what he was doing, pero al ver el dolor de la multitud, su espíritu se conmocionó. but when he saw the pain in the multitude, his spirit was moved. Y dice, Jesús lloró. And it says that Jesus cried. Bello. It's beautiful. Él no permite las cosas por gusto. He doesn't allow things just because he feels like it. Y aunque las permite, Él siempre tendrá compasión. And even though he allows them, he will always have compassion, Según la abundancia de su amor inagotable. according to the abundance of his unfailing love. Por eso Jeremías 17:7 declara esto. That is why Jeremiah 17:7 declares this. Dichoso el hombre que confía en Él y que espera en Él. Blessed is the man that trusts in him and that waits on him. Escuche, no solamente que confía, Listen, not just trust, sino el que espera en Él. but also the one that waits. Hay una y que junta estas dos acciones. There is an and that joins these two actions. Fácilmente uno se pregunta, ¿yo confío en Dios? Sí, yo confío en Dios. You could easily say to yourself, I trust God, ¿Usted espera en Dios? but do you wait on God? Ahí está la clave. That's where the key is. Entonces volvamos al relato. So let's go back to the story. Dios mueve y lleva a los parientes y amigos de Job God moves Job's relatives and friends para que le traigan regalos de plata y de oro. to bring in gifts of silver and gold. Allí Dios sienta las bases de la riqueza con que Job viviría. Right there, God is laying the foundation of the wealth with which Job will live with. Demuestra la base como él sería restaurado. He shows the base of how he's going to be restored. Pero se nos dice inmediatamente que Job terminó con el doble de todo lo que tenía antes. But we are immediately told that Job ended up with double what he had before. Recordemos lo que él tenía antes. Let's remember what he had before. Comenzó con 7,000 ovejas y terminó con 14,000. He started with 7,000 sheep and ended up with 14,000 sheep. Tenía 3,000 camellos y ahora termina con 6,000. He had 3,000 camels and he ended up with 6,000. Comenzó con 500 yuntas de bueyes y ahora tiene 1,000. He started with 500 teams of oxen and now he has 1,000. Una vez tuvo 500 asnas y ahora tiene 1,000. And once he had 500 female donkeys and now he has 1,000. Todo lo tuvo por el doble. He had everything doubled. Y algunos aquí rápidamente podemos pensar, And here, some of us can quickly think, bueno, Dios duplicó todo, pero no duplicó a sus hijos y a sus hijas. well, God doubled everything, but he didn't multiply his sons and daughters. Terminó con 7 hijos y con 3 hijas como al principio. He still ended up with 7 sons and 3 daughters like the beginning. Pero nos equivocamos, But we're wrong, porque Dios sí lo hizo. because God did do it. Porque ahora Job tiene 7 hijos y 3 hijas en el cielo Because now Job has 7 sons and 3 daughters in heaven, y tiene 7 hijos y 3 hijas en la tierra. and 7 sons and 3 daughters on earth. Dios le dio a Job el doble de todo God lo que gave tenía. God gave Job everything doubled. Todo lo que tenía al principio Everything that he had at the beginning, se lo duplicó. he doubled it. ¿Por qué se lo duplicó? Why did he double it? Vamos a ver eso. We're going to see this. Mire, él no aflige a sus hijos solo por capricho. Look, he does not hurt his sons and daughters just because he wants to. Ninguna aflicción que llega a tu vida llega por capricho de nadie. No affliction that comes to your life comes because somebody wants to. Si somos pueblo de Dios, siempre hay un propósito más grande sobre nosotros. If we are people of God, there's always a greater purpose. Él lo permite porque anhela llevarnos a algo mayor. He allows it because he wants to take us to something greater. Pero ¿por qué así? But why this way? Porque ese algo mayor no depende de la tierra. Because this greater plan doesn't depend on earth. Depende de conocer a Dios
profundamente. It depends on knowing God deeply. A Dios no le cuesta darte lo que necesites en abundancia. It's not difficult for God to give you what you need in abundance. Pero conozco infinidad de personas que al tener riquezas se apartan de Dios. But I know an infinity of people that when they get the wealth that they want, they separate themselves from God. Dios bendice el doble en esta vía. God blesses double in this way, Depende de conocer a Dios profundamente. in depending in knowing God deeply. Mire, Él sabe que fundamentalmente usted y yo necesitamos conocerle más. Look, He knows that you and I need to know Him more. Él sabe lo que está haciendo. He knows what He is doing. Por eso su fin es la misericordia con nosotros. That is why His goal is His mercy to us. Él sabe With us. que Él necesita conocerle. He knows that He needs to know Him. Y también sabe que Él cree que ya lo conoce. And He also knows that He believes that He already knows Him. Y entonces permite aflicciones en Él So then He allows afflictions in Him para que en el esperar y el buscar Él pueda conocerle más. so that in the search and in the and in the wait, He can know Him more. Thank Y you. sea bendecido en gran manera. So that He would be blessed in a great way. Ahora quiero que veamos esto. Vamos a los versos 14 y 15 de Job. Now I want us to go to verses 14 to 15. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Kerem Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Mire, ahora la atención se centra solo en las hijas de Job. See, now all of the attention is centered in the daughters of Job. Ya la atención no está en los hijos de Job, The attention is no longer in the sons of Job. como lo podemos ver en el principio, en el capítulo 1. Just like we saw it at the beginning in chapter 1. La atención estaba sobre los hijos de Job. The attention was over the sons. Ellos eran los protagonistas. They were the protagonists. Los hijos varones eran los que estaban al frente. The sons were the ones that were they were the main character. Dice que celebraban su cumpleaños cada año estos hombres. It said that they would celebrate every birthday. Y dice que invitaban a sus hermanas para que compartieran con ellos. And that the sons would invite their sisters so that they can share that moment together. Pero aquí al final la narración se centra en ellas. But here at the end, the narrative is centered in them, in the daughters. Dice que no había mujeres más hermosas como ellas. It says that there were no other women more beautiful than they were. Y dice que Job les da herencia entre sus hermanos. And it says that Job gives them an inheritance among their brothers. Mire, Dios le da herencia entre sus hermanos. God gives them an inheritance among their brothers. Tengamos en mente esto. And let's keep something in mind. Job hace algo absolutamente inaudito para su época. Job does something absolutely unheard of in his time. Job hace un hecho contracultural. He does a very countercultural deed. Y esto es muy simbólico. And this is very symbolic. Porque esta historia narra de la vida de un hombre que anhelaba agradar a Dios. Because this book narrates the life of a man that wanted to please God. Un hombre que deseaba agradar a Dios. A man that desired to please God. Pero que según su propio conocimiento lo hacía bien. That under his own knowledge, he did it well. Un hombre que según su propia fuerza deseaba servir a Dios. A man that according to his own strength, he would want to serve God. Pero ¿qué pasaba en Job? But what was happening in Job? Él era inconsciente de la maldad que habita en el corazón He was unconscious of the evil that dwells in the heart y de la maldad que habita en los hombres. and the evil that dwells in all men. En ese sentido, Job vivía inmerso en la corriente
del mundo, And in that sense, Job was living immersed in the current of the world, en la corriente del pensamiento de los hombres. in the current of the thinking of men. En ese sentido, Job vivía rodeado del pensamiento natural. In that sense, Job was living surrounded by the current of the De lo natural. the natural. Tengamos presente, Let's keep in mind, para el tiempo de Job no era visto por cultura que las mujeres tuvieran herencia. in Job's time, it was not common for women to have an inheritance. Job, humanamente hablando, era moralmente correcto. Job, humanly speaking, he was morally correct. Él era puro e íntegro, He was pure and integral, pero él vivía regido por patrones que no están a la altura de la verdad de Dios. but he would live under patterns that were not at the same level as the truth of God. Aquí al final vemos cómo Job aprende a no vivir bajo por su propia perspectiva. And here at the end, we see how Job learns how to not live under his own perspective. Una perspectiva que aprendía y asimilaba de todo lo natural que le rodeaba. A perspective that he learned from all the natural environment that would surround him. Job aquí ha conocido una vida mayor, Here, Job, he has known a greater life, una ley mayor, a greater law, una gloria mayor. a greater glory. No la que tienen los hombres, sino la que ofrece solo Dios. Not the one that men have, but one that only God can offer. Job ha aprendido a no confiar en su perspectiva para nada. Job has learned to not trust in his own perspective at all. Él está comprendiendo que por sus propias fuerzas He's understanding that by his own strength, siempre se equivoca en hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios, he will always mess up in doing what truly pleases God lo que es aceptable para Dios. and what is acceptable to God. Ahora vemos que Job opera con una justicia diferente. But now we see that Job operates with a different justice. Job opera aún para sus hijos en una cultura contracultural. He now operates even with his children in a very countercultural way. Está en la tierra, pero no se mueve con los patrones de la tierra. He is in the earth, but he does not move with the patterns of the earth. Con un conocimiento que proviene exclusivamente del don de haber conocido a Dios. With a knowledge that comes exclusively from the gift of getting to know God. Del don que Dios mismo le ha entregado al encontrarse con Él. The gift that God has granted him when encountering him. Gálatas 3:28 declara a nuestro Señor Jesús Galatians 3:28 declares that our Lord Jesus, como el gran mediador entre los hombres. that our Lord Jesus is the great mediator of all men. Es el mediador para los hombres. He is the mediator for men. Si alguno está en Cristo, debe saber que ya no hay varón ni mujer. If anyone's in Christ, they should know that there is no longer man or women. Todos son iguales delante de Dios. Everyone is equal before God. Todos pueden participar igual de la gloria de Dios. And that everybody can equally participate of God's glory. Todos pueden participar de la herencia que le corresponde a los que están en Cristo. And that everyone can participate in the inheritance that corresponds to those that are in Christ. Espiritualmente no hay distinciones. Spiritually, there is no distinction. Hay diseño There's a design, que es muy diferente, which is totally different. pero espiritualmente no hay distinción entre hombre y mujer. But spiritually, there's no distinction between a man or a woman. Y esto siempre ha sido claro en el pensamiento de Dios, And this has always been very clear in God's thinking, pero no en el pensamiento de los hombres. but not in the thinking of men. Esto es lo que nos muestra tan bella y profundamente aquí el gran final de Job. And this is what shows us the beauty and the end of this book. Y ahora miremos, para terminar y completar este cuadro, And now to end and to complete this whole frame, el nombre de sus hijas. let's look at the name of his daughters ¿Qué significan? and what they mean. Yemidma significa paloma, Jemima means dove, el símbolo de la paz. the symbol of peace. Universalmente la paloma es conocida como el símbolo de la paz. The dove is universally known as the symbol of peace. Kesia proviene de casia, Keziah comes from Acacia, una fragancia que recibió nuestro Señor Jesús en el momento de nacer.
a fragrance that our Lord Jesus received in birth por mano de uno de los reyes. by the hand of one of the wise men. Este era uno de los componentes de la mirra, It was a component of myrrh, la acacia. acacia, Un aroma exquisito. a very exquisite aroma. Y la tercera hija, And the third daughter, Keren Hapuk, Karen Hapuk, que significa cuerno de adorno, means ornament horn, haciendo referencia a la belleza exterior, making a reference to exterior beauty que proviene solamente de un carácter interno. that comes from uniquely from an internal character. Y si vemos los tres nombres de las hijas de Job, And if we see the three names of the three daughters of Job, esto es exactamente lo que él recibió. this is exactly what he received. Los frutos de la prueba de Job: The fruit of the trial of Job: paz, fragancia y belleza. peace, fragrance, and beauty. No había en la tierra mujeres más hermosas que ella. There was no other women more beautiful than they were. No hay algo más hermoso que poder estar en la plenitud de Dios. There is nothing more beautiful than to be in God's fullness. Una plenitud que produce paz, fragancia y belleza. A fullness that produces peace, fragrance, and beauty. Recordemos lo que declara Romanos 5. Let's remember what Romans 5 declares. Romanos 5 declara que nuestro sufrimiento produce paciencia. Romans 5 declares that our suffering produces patience, Y la paciencia produce carácter. and patience produces character. Belleza y paz es la mejor fragancia de cualquier persona puede respirar. Beauty and peace is the best fragrance that any person can breathe. Ese es el mejor carácter que una persona pueda tener. That is the best character that a person can have. Belleza y fragancia. Beauty and fragrance. Y ese carácter que se forma en Dios And that character that is formed in God produce la esperanza de lo que nosotros estamos esperando alcanzar. it produces the hope that La esperanza que buscamos alcanzar. that we hope to reach. La clase de persona que Él dice que usted y yo somos. The type of person that he says that we are, Que nos cuesta a veces ubicar. which is very hard for us to locate sometimes. Porque como humanos cortos de visión nos vemos a través de las circunstancias. Because as human with short vision, we see ourselves in circumstances. Nos vemos a través de los problemas. We see ourselves through problems. Nos vemos a través del tiempo. We see ourselves through time. Nos vemos a través de la ciencia de la tierra. We see ourselves through the science of the earth. Pero no ubicamos fácilmente vernos a través de Dios. But we cannot easily locate ourselves or see us through God. Job lo encontró Job found it, y su visión cambió. and his vision changed. Se puede ver eso en Romanos 5 del 3 al 5. You can see that in Romans 5, 3 to 5. Lo que produce las pruebas What trials produce. nos deja confiados y seguros de nuestro Dios It leaves us confident and sure of our God y del poder y de los recursos que existen en su mano. and the power and the resources that exist in his hand. Y miremos cómo concluyó el libro de Job. And let's look at how the book of Job concludes, Versos 16 y 17. verses 16 and 17. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Este libro termina con una nota completa de satisfacción y paz. This book ends with a note of complete satisfaction and peace. Nos muestra la imagen de un hombre totalmente satisfecho. It gives us an image of a man that is totally satisfied, Pero ahora, no por lo que él tenía, but not because of what he had, sino por lo que Dios le había dado por parte de conocerlo a él. but by what God had given him as part of knowing him. Termina satisfecho no por su fuerza, He ends up being satisfied not by his strength, sino por la fuerza de Dios. but the strength of God. Un hombre transformado, A transformed man con una satisfacción y una paz with a satisfaction and a peace que no provenía de todo lo que él había podido hacer, that did not come from anything that he could have done, sino de lo que Dios había hecho en él. but for what God had done in him. La paz de Dios no se caracteriza
por lo que usted o yo podamos obtener. The peace of God is not characterized by what you and I could obtain. Ningún hombre logra paz en su corazón a través de sus propias fuerzas. No man can achieve peace in their heart through their own strength. La paz de Dios no se caracteriza por nuestro esfuerzo o por nuestra dedicación. God's peace is not characterized by our effort or dedication. Que aunque es una verdad, Dios provee todas las cosas. And even though it's true that God provides all things, Todo proviene de Él. that everything comes from Him, Toda dádiva y don perfecto provienen de Él. every gift and talent comes from Him Para toda la tierra. for all the earth. Pero solamente esa paz nace But that peace can only be born de conocerlo y aceptarlo a Él como el dador de todo. from knowing Him and accepting Him as the giver of everything. Y esto solo sucede cuando abrimos nuestros ojos a una verdadera comunión con Dios. And this only happens when we open our eyes to the true communion with God. Es allí donde Dios trabaja constantemente para ubicarnos. It is there where God works constantly to locate En una us. verdadera comunión con Dios para que nosotros podamos abrir los ojos y verlo a Él. In a true communion with God so that we can open our eyes and see Him. De resto, nosotros podemos estar nadando en una corriente diferente a la de Dios. Otherwise, we could be swimming in a completely different current than God's, Donde amo a Dios. where I love God Y digo que le amo sobre todas las cosas. and I say that I love Him above all things, Pero vivo por todo lo que obtengo con mis propias fuerzas. but I live with everything that I obtain with my own strength. Allí nunca hay paz. There is no peace there. Nunca. Never. Allí hay cansancio y hay fatiga. There is tiredness and fatigue there. Y al final dices, estoy aquí por la gracia de Dios y porque me he esforzado grandemente. And in the end, you say, I am here because of the grace of God and because I put in the effort. Cansancio y fuerza. Tiredness and strength. Eso es lo que dijo el Señor que la tierra haría en el hombre. That is what the Lord said that He will do in man on earth. Pero cuando tus ojos y mis ojos se abren a la verdad de Dios, But when my eyes and your eyes are open to God's truth, a conocer lo que Él está haciendo a través de la prueba, to know what He is doing through the trials, nuestros ojos se abren a la verdad que Él tiene con nosotros. our eyes are open to the truth that He has for us. Nos damos cuenta que no solo todo proviene de Él, We realize that not only everything comes from Him, sino que ahorita comienzas a recibir directamente de su mano. but now you start to receive directly from His hand. Y te das cuenta que es Dios el que está poniendo su mano para bendecirte en todo. And you realize that it's God who is placing His hand to bless you in everything. Y Él te rodea conscientemente de su bien y entonces brota una confianza genuina. And He consciously surrounds you with His good, and a genuine confidence sprouts. Ya no tengo que confiar en mi fuerza. I no longer have to trust in my own Es Dios strength. el que me bendice. Es Dios el que me It is bendice. God who blesses me. Él es el que hace prosperar mi camino. He's the one that prospers my path. Él es el que hace que mi pie no tropiece en He- piedra. He's the one that does not let me fall. Allí es donde tiene sentido un versículo hermoso. That is where one of the most beautiful verses makes sense. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, That when the paths of men are pleasing to God, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. even His enemies are at peace with them. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. When the paths of men are pleasant to God. Dios habla de Job como un hombre íntegro. God speaks of Job as an integral man. Pero hoy nos damos cuenta que mucho lo que hacía él era en su propia fuerza. But now we realize that a lot of what he did was in his own strength. Y cuando lo conoce, And when he knows it, solamente lo bendice, or he knows Him, not only does He bless him, sino que multiplica todo lo que él había podido tener con su propia fuerza. but He also multiplies everything that he could have had with his own strength. Y termina entendiendo, el producido de todo lo que hago y tengo proviene solo de él. And he ends up understanding that the product of everything that I do only comes from Him, De la verdad de conocerle. of the truth of knowing Him. Vea, la vida de Job ahora se caracteriza por la verdadera paz. Look, Job's life is now characterized by true peace. Allí es donde Dios pretende ubicarnos a través de Cristo. That is where God wants to place us through the truth of Christ, No or through una Christ. paz
por mis méritos, not a peace through my merits, sino por la bendición de Dios. but by the blessing of God. No una paz por los talentos que tengo, Not a peace because of the talents that I have, sino por la gracia de Dios. but by the grace of God. Job tuvo riquezas, Job had riches, pero ahora esas riquezas son dobles. but now those riches are doubled. ¿Por qué? Why? ¿Por qué ahorita las riquezas de Job eran dobles? Why are Job's riches double now? Porque ya no tenían un significado humano. Because they no longer carried a human meaning. La riqueza que vivió Job trascendía a lo superficial y lo natural. The wealth that Job lived transcended transcended the superficial and the natural. La riqueza visual que lo rodeaba a él The visual wealth that would surround him provenía directamente de lo que los hombres no alcanzan a ver. it would come directly from what men cannot see. Job comenzó reconociendo algo hermoso. Job started recognizing something beautiful. Capítulo 1, versículo 21. Chapter 1, verse 21. Dice, Dios dio y Dios quitó. He said, God gives and God takes away. Él veía un cierto lado de la soberanía de Dios. He was seeing a true side of God's sovereignty. De cierta forma, él conocía un aspecto de la soberanía de Dios. In some way, he knew an aspect of God's sovereignty. Pero ahora Job ve todo el aspecto de la soberanía de Dios. But now Job sees the complete aspect of God's sovereignty. Él ve esto. He sees this. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. God's blessing, the blessing of the Lord makes a person rich and he adds no sorrow with it. Tenemos siempre dos opciones. We always have two options: Vivir la vida por lo natural, to live life under the natural, procurando con nuestras fuerzas hacerlo mejor y buscar y agradar a Dios. trying with our own strength to seek to please God, O vivir la vida descubriendo y escuchando verdaderamente a Dios or to live life discovering and listening to God para poder recibir el reposo y la bendición que Él ha prometido to be able to receive the rest and the blessing that He has promised para todos aquellos que le aman. for all of those that love Him.